Ya estamos, excelente. Siguiendo con el caso. Permiso, disculpen, estamos agregando gente nada más. Vamos a estar hablando un poquitito de... Un ratito, disculpen. ¿Se ve el contenido allí? Sí, se ve. Excelente. Eh, Vamos a estar hablando de un caso clínico, de una cirugía de Whipple, y luego hablando en lo que es en general de el paciente oncológico, a ser sometido a cirugía, cómo elegir la anestesia más adecuada, y en este caso particular hablar de los desafíos particulares de los tumores de páncreas. Se está uniendo ahora el profe Walter Delgado, vamos a hacer una pausita, le esperamos al profe para arrancar si les parece. Jefe Diego Estigar, ya está. Jefe Diego, justo le iba a avisar que teníamos el micrófono abierto. Arrancamos entonces, me figura que el profe Walter se está uniendo, pero sin más contratiempo, si les parece, arrancamos entonces. Ya definido el mapa del contenido, como les dije, vamos a hablar de un caso que manejamos, una cirugía de Whipple en el servicio, en general de lo que es el paciente oncológico a ser sometido a cirugía, todas las consideraciones para el examen físico, la anamnesis del paciente, las consideraciones para llevar a un paciente oncológico a una cirugía oncológica, la elección del método anestésico, todos los factores a tener en cuenta y los desafíos particulares, en particular con los tumores de páncreas. Les dejo con la doctora Cabrera que nos va a acompañar con el caso. Buenas noches, soy la doctora Nadia Cabrera, residente del primer año del servicio, y les voy a estar comentando sobre el caso clínico. La paciente de sexo femenino, 39 años, que ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de 4 semanas de evolución de ictericia indolora que se acompaña de prurito intenso, náuseas y vómitos en varias ocasiones. Refiere también coluria y acolia, astenia y anorexia, con pérdida de peso de aproximadamente 4 kilogramos en un mes. Niega sensación febril. No es conocida portadora de ninguna patología de base. Los laboratorios al ingreso retornan una hemoglobina de 9.5 y un hematocrito de 28.3. El perfil hepático estaba alterado con una bilirrubina total de 19.54 a expensa de la bilirrubina indirecta con un valor de 14.42. Los demás laboratorios dentro del rango. Ionograma, glicemia, urea, creatinina, TP dentro del rango normal. Se procede a realizarse una ecografía abdominal donde se encuentra una dilatación de vías biliares, barro biliar y un hallazgo sugestivo de proceso neoprolifrativo en la cabeza del páncreas. Posteriormente se le realiza una tomografía donde se constata hepatomegalia, colestasis intra y extrahepáticas a expensa del proceso expansivo dependiente del páncreas. Con todos estos datos se realiza el diagnóstico de tumor de cabeza de páncreas, se decide un plan quirúrgico
de cirugía de Whipple y el plan anestésico. Se decide una anestesia combinada de anestesia peridural más anestesia general. Los datos del paciente al ingreso del quirófano fueron de una PA de 110/80, una frecuencia cardíaca de 70, saturación de oxígeno al 100% y una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. Al ingresar, el paciente ya posee una vía venosa central en vena yugular interna derecha y una vía venosa periférica número 18 en miembro superior izquierdo. Posteriormente se procede a realizar una vía venosa periférica miembro superior derecho número 18, una línea arterial en miembro superior izquierdo número 20 y también sondaje vesical. Bueno, sobre el manejo anestésico, primero se le realiza la colocación del catéter peridural. Se produce la perforación de la dura madre, por lo que se utiliza como una raquida continua que se activa en solamente una ocasión con bupivacaína hiperbárica más sulfato de morfina. Para luego se bloquea el catéter y se retira posteriormente a las 24 horas. La inducción anestésica se realiza con propofol 120 miligramos, fentanilo 300 microgramos, atracurio 30 miligramos y lidocaína 60 miligramos. La coadyuvancia analgésica se realiza con ketorolac, dipirona, dexametasona, ondansetron, clorfeniramina, omeprazol y ampicilina sulfactam. El mantenimiento de la anestesia se realiza con Remi de 0,3 a 0,5 y de noradrenalina 0,03 a 0,09 dependiendo del requerimiento de la PA del paciente para mantener una PAN mayor a 70. En total, la duración del acto quirúrgico fue de 7 horas. Durante este periodo se le administra 400 ml de suero fisiológico, 4.000 ml de suero fisiológico, 400 ml de suero Ringer lactato, 500 ml de hidroxietilalmidón y un volumen de concentrado de glóbulos rojos. La diuresis total fue el de 1.650 ml y la pérdida sanguínea fue de 150 ml y se le administró bicarbonato 100 ml equivalente. Todo esto fue durante las 7 horas de cirugía en total. El paciente se le hizo un vaso de control y una hemoglobina hematocrito a las 1 hora de la cirugía, donde retornó un pH de 7.34, una PCO de 35 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 18. Su hemoglobina fue de 9 y hematocrito de 27. Al finalizar, al egreso, el paciente retornó con una gasometría con pH de 7.30, una PCO2 de 37 y un bicarbonato de 18. La hemoglobina, posterior, ¿verdad?, a la administración de un concentrado de glóbulos rojos, ¿verdad?, subió a 11.1 y el hematocrito a 34%. ¿Se curaron? ¿A quién Bueno, curaron? dado todos estos datos laboratoriales, se decide extubar al paciente sin complicaciones. La paciente no refirió dolor en ningún momento, tampoco náuseas ni vómitos, y es trasladada a cuidados intensivos sin drogas por perfusión continua. Buenas noches. Bueno, concluyendo el caso clínico, vamos a pasar a la parte de la teoría acerca del manejo del paciente oncológico. Antes que nada, el paciente oncológico, como cualquier otro paciente, puede tener alteraciones fisiológicas a nivel de un órgano, de varios órganos, de sistemas y aparatos. Pero es importante considerar el tipo de neoplasia que le afecta al paciente, la extensión, la localización del tumor y el tratamiento que va a ser empleado para tratar de controlar. Siguiente. Bueno, el paciente debe ser considerado como de alto riesgo, ya que, como sabemos, un paciente que va transitando por este camino crónico va teniendo ya dificultades para la alimentación, va con astenia, va con anorexia, como Nadia nos estuvo describiendo anteriormente,
Entonces, es un paciente que con todas esas características se debe considerar, aparte de alto riesgo, un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Siguiente. Yo tengo que saber. Paciente con La, quimio. la inmunodepresión no solamente va a venir por parte del tumor, sino también por el tratamiento que es aplicado. Se realizaron estudios en donde se ve que tanto a corto, mediano y largo plazo, ya sea la utilización de la quimioterapia, de la radioterapia u otro tratamiento, genera en el paciente patologías secundarias y sintomatologías también. Astenia, disfunción sexual, neuropatías, encefalopatías, puede ocasionar trastorno de la esterilidad, problemas hepáticos, una serie de patologías que van de a poco también ayudando al deterioro continuo del paciente. Siguiente. Con respecto al método anestésico, anteriormente se consideraba la anestesia general preferida en estos casos, ya que tanto la duración era generalmente prolongada, afectando generalmente a segmentos importantes del cuerpo y a una necesidad de analgesia importante en estos pacientes. Pero actualmente se ha centrado la atención en técnicas combinadas con un objetivo importante que es la disminución del consumo de opioides. ¿Y por qué esto? Se ha visto que la inmunodepresión, en la inmunodepresión juega un papel muy importante proteínas G que van acopladas a los receptores New, ¿verdad? Que son el blanco de nuestros opioides, ¿verdad? Entonces esto puede afectar ya sea el resultado de la cirugía o colaborando con procesos infecciosos, virales y también con el cáncer. Se ha visto que la técnica anestésica puede afectar la recurrencia y las metástasis del cáncer. Entonces, considerando la técnica y las drogas a utilizar, es muy importante la evaluación preanestésica del paciente. También se ha considerado, se ha visto que el 90% de las muertes relacionadas con el cáncer son debido a la progresión de la enfermedad y no solo al tumor primario. Yéndonos un poco más en lo que es la bioquímica, se ha visto que hay una alteración a través del eje hipotálamo hipofisario mediado por la interleucinas 1 y 6. Todo esto generado por el trauma anestésico quirúrgico, en otras palabras, el estrés quirúrgico, la liberación del factor de necrosis tumoral, la liberación de hormona adrenocorticotropa y de cortisol, generando también y colaborando con la inmunodepresión, favoreciendo la recurrencia tumoral. Siguiente. El mal control del dolor, que también es un campo nuestro, colabora también con la supresión de una actividad muy importante de las natural killers. El uso de opioides favorece la atenuación de la respuesta inmune. Esto es a modo de redondear esta parte. Y también un factor importante que es la hipotermia, ya que la disminución de la temperatura en el cuerpo del paciente produce una disminución tanto de la quimiotaxis y de la fagocitosis de los granulocitos y de la producción de anticuerpos. Bueno, les habla Sergio Morínigo de vuelta. Yo voy a estar hablándoles de un poco de lo que es el manejo en general de los pacientes oncológicos, ¿verdad? Y antes de hablarle un poco de eso, me gustaría hablarle de lo que es el protocolo ERAS, que es un evento, es un hito que marca trascendencia en el rol del anestesiólogo, extendiendo sus funciones más allá de lo que es el transoperatorio y dándole un fundamental protagonismo tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. El protocolo ERAS, el grupo ERAS surge en el 2001 en varios países allá por el norte de Europa, buscando lograr un manejo multidisciplinario del paciente a ser sometido a cualquier cirugía electiva, no solo oncológica, estamos hablando de cualquier cirugía electiva. Desde el preoperatorio manejarlo multidisciplinariamente, en el transoperatorio inclusive hasta en el postoperatorio, con el objetivo de acelerar su recuperación después de una cirugía electiva. Y es ahí donde nosotros, particularmente pienso que el anestesiólogo
pasó a un rol fundamental tanto en el pre como en el postoperatorio. En el pre, ayudando a la preparación del paciente, tanto psicológicamente, teniendo protagonismo en la sugerencia para la actividad física, soporte nutricional de acuerdo a su capacidad funcional. Entonces, en un paciente, digamos, con actividad física, bien nutrido, preparado psicológicamente, logramos recibir a un paciente en óptimas condiciones a una cirugía oncológica, en las mejores condiciones posibles. Se logra básicamente con ejercicio de tipo caminata, asesoría nutricional, apoyo psicológico, para dar el mejor perfil de entrada posible al paciente ante una cirugía electiva. Este es un resumen de más o menos las actividades que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Básicamente prepararlo al paciente en el preoperatorio físicamente, nutricionalmente, emocionalmente, ayudar en el transoperatorio con el uso de anestésico de acción corta, evitar un poco el uso en lo posible de opioides, utilizar anestesia combinada, proteger la temperatura y con estos cuidados llegar al postoperatorio en las mejores condiciones posibles y también involucrarnos como anestesiólogos y darle participación en el manejo del dolor postquirúrgico y así colaborar con los colegas cirujanos, kinesiólogos en la rehabilitación y la movilización precoz del paciente para así lograr un alta precoz y el mejor perfil de salida posible. Para lo importante también considerar que la cirugía oncológica puede ir ligada a sangrado importante y la transfusión sanguínea no es un acto libre de efectos adversos como casi cualquier acto médico. Entonces, al igual que en cualquier paciente, la transfusión de sangre, no solo en el oncológico, tiene riesgos de hacer reacción transfusional, riesgo de infecciones, tanto virales como bacterianas, pero en el paciente oncológico cabe particular protagonismo los cambios en la respuesta inmune que puede producir la transfusión sanguínea, altera la inmunomodulación y esto es fundamental porque se trabaja sobre esto en el postoperatorio, sobre todo con los quimioterápicos. En Estados Unidos, 19% de todas las transfusiones las reciben pacientes con cáncer, es decir, 1 de cada 5, muchísima sangre reciben los pacientes oncológicos. Y es importante tener en cuenta todos esos efectos adversos. 65% de los pacientes oncológicos que se operan reciben algún tipo de hemodiderivado, no es un número despreciable. En cuanto a consideraciones particulares sobre los tumores de páncreas, hay que saber que el 90% está en la cabeza y 10% en cuerpo y cola. Son de clínica más evidentes los tumores de cabeza que se presentan con una ictericia obstructiva, pero los de cuerpo y cola, al no hacer una ictericia obstructiva, no dar prurito, crecen y son silentes hasta que tengan un cuadro bien avanzado y se debutan con dolor, sobre todo dolor abdominal y dolor de espalda. Estos cuadros tienen muy mal pronóstico porque esos dolores hablan de una diseminación local muy avanzada. En cuanto al manejo transoperatorio recomendado para estos pacientes, a ser sometidos a cirugía de páncreas, con tumores de páncreas, a ser sometidos a cirugía, se recomienda la monitorización, no solo más allá de la saturación, cardioscopía, se recomienda el uso de presión arterial invasiva, presión venosa central, BIS, la saturación regional cerebral de oxígeno NIRS, sobre todo en adultos mayores porque está demostrado que un descenso de los valores de NIRS por debajo del 20% de los valores basales o cifras absolutas menores a 60 o 50%, según algunos textos se asocian a alteración del sensorio los primeros 7 días postquirúrgicos y esto retrasa mucho la recuperación de los pacientes, sobre todo los adultos mayores. Considerar el control térmico, tener accesos periféricos gruesos por si haya cambios hemodinámicos importantes. Hay que entender que en ciertos tumores de páncreas o vuela todo el complejo duodeno-páncreas o se hace una exéresis principalmente en cuerpo y cola, puede ir acompañada a la cirugía de una esplenectomía. Entonces, estar preparado con venas gruesas, vía central para responder a cualquier cambio hemodinámico que pueda acompañar a la cirugía. Se prefiere la anestesia balanceada sobre la total intravenosa por las personas que sostienen esto. La sostienen basado en 2 fundamentos, la hiperalgesia post-remifentanil y el síndrome de infusión continua de propofol y sobre todo también la hipertrigliceridemia transitoria
post infusión prolongada de propofol, principalmente porque estos actos quirúrgicos como la cirugía de Whipple en centros no entrenados llevan mucho tiempo quirúrgico y estas situaciones no son para nada despreciables en un tiempo quirúrgico prolongado. Se prefiere la anestesia general combinada con una anestesia regional por encima de la general balanceada clásica, ya por el tema que comentó el compañero Diego, el uso excesivo de opioides y el efecto de esto sobre la inmunomodulación mediado por receptores mu. Nuestros objetivos, entonces, manejando, monitorizando así nuestros pacientes, nuestro objetivo dentro de la cirugía es reducir la hemorragia perioperatoria y pareciera como que reducir a veces la dejamos como una competencia exclusiva del cirujano y no es tanto así. Se demostró que maniobras que puede hacer el anestesiólogo como control de la... Y protección no lo están recibiendo. Como el control de la presión venosa central en valores bajos, el uso de inotrópico a dosis bajas mínimas puede ayudar a reducir el terreno del territorio vascular esplénico, y ese tipo de conducta, la ventilación con volúmenes bajos puede asociarse, y está demostrado que se asocia a un mejor control de la hemostasia para el cirujano. O sea, el control de la hemorragia no es responsabilidad exclusiva del cirujano y podemos ayudar mucho desde nuestro lugar, inclusive con parámetros ventilatorios. Está demostrado que los volúmenes ventilatorios bajos, la presión disminuida en la vía aérea, se asocia a PVC más bajo y menor sangrado. Pero tenemos que cuidarnos de no tratar de aprovechar esta ventaja del manejo ventilatorio, porque si tenemos volúmenes muy bajos y llevamos a hipercapnia, podremos hacer taquicardia y de vuelta hipertensión y de vuelta ir en deterioro de esta situación. En cuanto al uso de los gases anestésicos, no hay mucha diferencia entre utilizar isocevoflurano, que es lo que tenemos aquí, ya que tanto el flujo de la arteria hepática como de la vena porta reciben pocas modificaciones por el uso de gas y ambos hacen una disminución del flujo en el territorio mesentérico. Para el postquirúrgico, saber que en esta cirugía es importante el manejo del dolor. Está en auge el uso de la analgesia multimodal. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes sometidos a cirugía de cabeza de páncreas pueden tener una función hepática alterada, algunos de ellos ser de tercera edad, tener la función renal deteriorada. Entonces, cuidarnos con el uso de fármacos. La anestesia multimodal nos da la ventaja de poder utilizar varias drogas y a dosis bajas. La anestesia controlada por el paciente también es algo que está en cada vez más uso, ¿verdad? Se podría utilizar con morfina, inclusive con fenta, pero tenemos que tener en cuenta en adultos mayores la depresión respiratoria de los opioides por vía endovenosa. Mucho cuidado con eso. Se prefiere, mucha literatura prefiere, muchos autores prefieren la analgesia en perfusión continua por vía epidural o peridural continua con bomba, como solemos hacer acá, porque el uso de las drogas, que a pesar, inclusive podría ir acompañada de opioides, se asocia a menos depresión respiratoria. Con el auge de la ecografía, no podemos dejar de lado el TAP block, el ESP block, inclusive se podría dejar catéteres para bloqueo continuo para el manejo del dolor de estos pacientes. Cuidado de vuelta con usar AINES paracetamol en pacientes que podrían tener un fallo hepático agudo o ya con una progresiva obstrucción de la vía biliar, estar en un estado cirrótico. Y eso básicamente es todo. Le agradecemos su atención. Dejamos un espacio para el debate, alguna consulta, sugerencia. El jefe de residente David López levantó hace rato la mano, así que le voy a estar dando la palabra si puede activar su micrófono. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, te escuchamos. ¿Qué tal? Si nadie... yo quería hacer unas acotaciones. Primero, me parece muy interesante el tema y agregar nada más algunas cositas que se dijeron para hacer un poquito resumido este tema que es bastante interesante. El tema del preoperatorio es muy importante, justamente tratar de optimizar la anemia previa que generalmente tienen estos pacientes y prever los hemoderivados para ser transfundidos durante la cirugía en caso de ser necesario. Aunque si ustedes leen un poquito la bibliografía van a ver que el sangrado estimado en este tipo de cirugías tienen que ser entre 500 y 1000 ml como máximo en manos experimentadas, ¿verdad? Que muchas veces no es nuestra situación. El otro tema es lo que muy bien dijiste para hacer una precisión en que hay dos momentos en este tipo de cirugía, antes de la resección y después de la resección. Antes de la resección, como muy bien lo explicaron, hay que mantener un manejo para disminuir el sangrado por dos cosas, para justamente optimizar el medio interno, el estado del paciente y para que el campo quirúrgico sea adecuado para el cirujano. En ese contexto se recomienda una PVC entre 5 y 8 antes y después ya se puede subir más de 10, entre 10 y 15. Lo mismo la PAM, mantener entre 50 y 60 antes y después entre 60 y 70 después de la resección. La diuresis es muy importante controlar una diuresis adecuada, mínimo tiene que tener un cc/ml hora antes de la resección. Después hay que inclusive aumentarlo eso a que orine hasta 2 ml kilopeso hora. La gasometría es muy importante para el manejo del el control del medio interno, es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y se recomienda, algunos protocolos recomiendan realizarlo inclusive cada 30 minutos durante la primera etapa de la resección y después cada 1 hora. Y lo que, lo que quisiera recalcar, que muy bien explicaron, es el tema de la temperatura. Hay que mantener una normotermia, como muy bien ustedes lo dijeron, por el tema de que justamente la hipotermia primero justamente va a facilitar el sangrado, facilitando la producción de una coagulopatía o la perpetuación o el aumento de la posibilidad de presentación en caso de que se presente la coagulopatía, ¿verdad? Y después el tema que disminuye el metabolismo de los fármacos, en caso de que se pueda extubar al paciente, va a disminuir el despertar del mismo, ¿verdad? Y el último punto que quería comentar es que lo que justamente muy bien podían, que refirieron el advenimiento de nuevas técnicas analgésicas de anestesia regional y manejo del dolor. El tema es de que la peridural, si es que está indicada, es lo mejor, de eso no hay duda, si el paciente no tiene contraindicaciones, porque lo que pasa es que muchos de estos pacientes manejan un cierto grado de coagulopatía ya en el preoperatorio, trastorno de coagulación, y que luego se pueden perpetuar en el postoperatorio. Entonces, de ahí que surge también el interés por otras técnicas analgésicas para el manejo del dolor y ahí muy bien lo explicaron. Hay muchos reportes de casos ya de utilización del ESP block combinado con el TAP block para el manejo del dolor en las cirugías hepatobiliares, hepatopancreatobiliares. Entonces, se puede realizar ESP block con colocación de catéter para el manejo del dolor de estos pacientes y combinado con TAP block. El ESP produce una analgesia visceral y somática, y el TAP lo que hace es potenciar justamente esa analgesia a nivel de pared que es un poquito reducida con el ESP, la cobertura ahí. Y bueno,
Eso nada más quería aportar. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por las acotaciones. Pregunta Oscar, el tema del uso de opioides en estos casos y qué alternativas se podrían usar. Reducir el uso de opioides en el transoperatorio lo podríamos lograr con la anestesia combinada. Se pueden usar, Oscar, se puede usar también para disminuir el uso de opioides, se puede usar perfusiones de ketamina, perfusiones de lidocaína, se puede coadyuvar la analgesia con sulfato de magnesio. Hay unas cuantas opciones que tal vez si nos ponemos a hablar en eso, ahora mismo vamos a hacer un montón de cosas. Está la dexmedetomidina, un montón de drogas que podemos usar para suplir y reemplazar más allá de lo que es la combinación con anestesia regional. Son básicamente, por ahí van las opciones principales, Ariel. Interesantísimo la acotación por chat de la doctora Maldonado, la protección de los puntos de apoyo por las horas de exposición para evitar lesiones en piel y nervio. El paciente estaba acostado 7 horas de cirugía, inclusive a veces 8 con anestesia. Interesantísimo, agradecido jefa por la colaboración. Está descrito con la posición de Trendelenburg las lesiones, sobre todo cuando no se usan hombreras, las lesiones bilaterales de plexo braquial por posición viciosa en cirugía de Whipple específicamente. Eso está descrito. No cuidar la posición, los puntos de apoyo del paciente y dejar que en la posición de ligero tren que a veces usan por 5 o 6 horas, los hombros vienen para arriba y comprimen y lesionan los troncos del plexo braquial en ambos lados. Está muy bien descrito eso en la literatura. Agradecido por la colaboración, la doctora Lorena Maldonado. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna acotación. Estamos abiertos todavía al debate. Doctora Garcete, jefe Javier, si alguno de ustedes no tiene alguna indicación, algún comentario final, voy a dar por finalizada la reunión, agradeciendo la presencia y la participación de todos. Extrañamos al doctor Irala hoy. Muchas gracias por la presentación y gracias por la participación. 55 colegas se unieron hoy. Gracias a todos.